Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos como todos los lunes transmitiendo para Radio Encuentro desde Totolapan, Morelos, un pueblito al sur de la Ciudad de México, un hermoso pueblito. Estamos haciendo esta colaboración en nombre de la Orden de Frailes Menores Conventuales, la provincia de México, para Radio Encuentro, allá en Austin, Texas. Eh, Actualmente, como lo saben, estamos transmitiendo solamente a través de redes digitales. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para así alabarle y servirle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te ruego, Señor, que la abrasadora y dulce fuerza de tu amor arrebate mi mente de todas las cosas que están bajo el cielo, para que yo muera por amor de tu amor, como tú te has dignado morir por amor del amor mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, nosotros seguimos trabajando en la elaboración de ese proyecto de radio digital. Estamos muy cerca, relativamente ya a unas cuantas semanas, y queremos darle muchísimas gracias al Señor. Aquí Mari Martínez Vega hace favor de saludarnos desde Celaya, Guanajuato. Muchas gracias por sus saludos. Que tenga buen día también usted, Mari Martínez. Disfrute mucho allá en Celaya. Esperemos que haya buen temporal también allá para las cosechas. Queremos agradecer al Señor también porque el día de hoy nosotros estamos celebrando la fiesta de dos grandes santos, Pedro y Pablo. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría hacer un saludo al Instituto Educativo San Juan Newman de Santander, en Colombia, que en días pasados me hicieron favor de contactarme y en la semana tuve la oportunidad de saludarles. Me dio muchísimo gusto, ha sido un honor. Ojalá y podamos seguir en contacto desde Radio Encuentro con todos nuestros programas, con todas nuestras ofertas, hasta allá con los nomitos de San Juan Newman. Diane Valladares Mendoza está saludando desde Perú. Buenos días, Diane. Eh, Como les estaba diciendo, la iglesia hoy celebra a los santos Pedro y Pablo. Y yo quisiera hacer una aproximación a ambos desde lo que la liturgia nos enseña, nos explica en estos días. La liturgia, tanto a nivel la oración de la liturgia de las horas, como también la Santa Misa. De hecho, fíjense qué importante es esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que es de las solemnidades que tienen una misa diversa para la víspera y otra para el día. E incluso, aunque como ya sabemos, los domingos tienen la prevalencia litúrgica sobre muchas fiestas de los santos, en realidad la fiesta de San Pedro y San Pablo, cuando cae en domingo, tiene espacio y se celebra. ¿Por qué? Vamos a tratar de entenderlo a lo largo de esta transmisión, pidiéndole al Señor que con su gracia y con su amor nos ilumine. Entonces, me voy a permitir, junto con todos ustedes, hacer la lectura que corresponde a la segunda lectura del oficio del día de hoy. Es una homilía que predica San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es el último de los padres de la Iglesia. San Agustín vive por ahí de finales del siglo IV y sus textos son de gran valor teológico hasta el día de hoy. Se siguen estudiando como una fuente muy iluminada de la sabiduría de Dios. De hecho, por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar o a conocer el pensamiento de su santidad Benedicto XVI, que como ustedes saben fue un papa que se distinguió por su conocimiento, su ciencia, su teológica, su sabiduría, pues vemos que mucho de su pensamiento hunde las raíces precisamente en esta tradición agustina, después premiada por otros grandes santos, ¿verdad? Pero bueno, eso probablemente lo dejamos para otro momento. Laura Sánchez también está saludando, unidos en oración, sí, mantengamos así, porque de verdad que la oración es indispensable. Hermanos, quiero aprovechar, de verdad no quiero que se me pase, que al ratito el tiempo me coma como suele pasar, o que desafortunadamente haya un salto en la transmisión. Hermanos de Austin, en realidad hermanos del mundo, cuidémonos. La pandemia está adquiriendo acá en nuestra América, desde el norte hasta el sur, dimensiones que no conoció ni siquiera China, que no conoció tampoco Europa. En parte por nuestra idiosincrasia, en la cual resulta, no sabemos por qué, muy complicado la asunción
de reglas. Pensamos que la regla es para el otro y no para mí. Pensamos que yo soy más bueno, más inteligente, más sabio, más fuerte, más sano que el otro y que entonces si al otro le pasó fue porque él es menos y podemos agregar un montón de adjetivos descalificativos, ¿verdad? Y que yo no voy a pasar por eso y que a mí nada me va a hacer. Hermanos, debemos cuidarnos los unos a los otros. Es un gesto de misericordia, es un gesto de obra de misericordia. Cuando salimos de casa, si es que de verdad no podemos evitarlo, salir protegidos, llegar a casa, lavarnos muy bien las manos, si es posible incluso las ropas que traemos, cargar un alcohol para que, en aerosol, para que así nos podamos, o gel en alcohol, para que así nos podamos estar desinfectando constantemente. Hay personas que probablemente, como su servidor, ¿verdad? Tenemos mucho la manía de estarnos tocando la cara, de estar haciendo, bueno, ojalá y lo podamos evitar, pero si no podemos evitarlo y sabemos que está esto, pues cargar siempre un poco de alcohol en aerosol o constantemente estarnos lavando las manos. Nuestro sistema de salud no está preparado. Definitivamente no se puede comparar al de ningún país europeo, que también fueron superados. Entonces tenemos que cuidarnos. Incluso ayer veía que los hospitales de Houston, que son los hospitales más importantes y más grandes a nivel mundial, están ya rebasados en su capacidad. No hay un hospital más grande que los que uno puede encontrar en Houston y ya no cabe la gente. Así es que, por favor, hasta si yo no creo en esto, pero aún no creyendo, hagamos esto por un gesto de obediencia, como un sacrificio, ofrezcámoselo a Dios, pero cuidémonos, por favor. Bueno, Fray Noé Gaspariano, saluda, buenos días, Fray, saludos a ti, a su servidor y a todos los que siguen el programa. Muchísimas gracias, Fray. Saludos también a ti, a tu trabajo en el Comedor de la Caridad, a tu trabajo en la Milicia de la Inmaculada. Que el Señor nos ayude siempre a todos. Bueno, muy bien. Entonces, dando este mensaje, pero que al final no quiero que se quede como un regaño, ¿verdad? Sino como un saludo de esperanza. Si nos cuidamos es para que pronto podamos superar todo esto, ¿verdad? Pongámonos metas. Ojalá y allá en Estados Unidos el Thanksgiving se pueda celebrar ya con normalidad. Ojalá Navidad lo podamos celebrar y así podemos irnos poquito a poquito jalando. Ojalá y pudiéramos decir que en Estados Unidos ya el 4 de julio se va a celebrar con normalidad. Bueno, si queremos conseguir eso, tenemos que echarle ganas desde ahorita. Si no, nosotros mismos estaremos complicando mucho las cosas. Bueno, pues después de esta larga introducción, pero que creo que era necesaria, me siento obligado moralmente desde esta plataforma que me da esta voz que alcanza tantos lugares, el hacer seriamente la invitación para que todos nos cuidemos con respecto a esta pandemia. Muy bien, entonces les decía, voy a compartir con ustedes uno de los sermones o el extracto de uno de los sermones de San Agustín que leemos hoy quienes realizamos la liturgia de las horas. Evidentemente es la traducción castellana y él hace un análisis del por qué estas dos figuras de santidad, Pedro y Pablo, son tan importantes hasta el día de hoy. Entonces el sermón es el sermón 295, no es completo, son simplemente algunos pasajes que la liturgia seleccionó y que yo voy a repetir para ustedes. De los sermones de San Agustín, obispo. El día de hoy es para nosotros sagrado porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. No nos referimos ciertamente a unos mártires desconocidos. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Estos mártires en su predicación daban testimonio de lo que habían visto y con un desinterés absoluto dieron a conocer la verdad hasta morir por ella. San Pedro, el primero de los apóstoles que amaba ardientemente a Cristo y que llegó a oír de él estas palabras, y yo te digo que tú eres Pedro, él había dicho antes, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le replicó, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, edificaré esta misma fe que profesas. Sobre esta afirmación que tú has hecho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi iglesia. Porque tú eres Pedro. Pedro es una palabra que se deriva de piedra y no al revés. Pedro viene de piedra del mismo modo que cristiano viene de Cristo. El Señor Jesús, antes de su pasión, como sabéis, eligió a sus discípulos, a los que dio el nombre de apóstoles,
Entre ellos, Pedro fue el único que representó la totalidad de la iglesia casi en todas partes. Por ello, en cuanto que él solo representaba en su persona la totalidad de la iglesia, pudo escuchar estas palabras: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Porque estas llaves las recibió no un hombre único, sino la iglesia única. De ahí la excelencia de la persona de Pedro, en cuanto que él representaba la universalidad y la unidad de la iglesia. Cuando se le dijo, yo te entrego, tratándose de algo que ha sido entregado a todos, pues para que sepáis que la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos, escuchad lo que el Señor dice en otro lugar a todos sus apóstoles. Recibid el Espíritu Santo. Y a continuación, quedan perdonados los pecados a quienes los perdonéis. Quedan retenidos a quienes los retengáis. En este mismo sentido, el Señor, después de su resurrección, encomendó también a Pedro sus ovejas para que las apacentara. No es que él fuera el único de los discípulos que tuviera el encargo de apacentar las ovejas del Señor. Es que Cristo, por el hecho de referirse a uno solo, quiso significar con ello la unidad de la iglesia. Y si se dirige a Pedro con preferencia a los demás, es porque Pedro es el primero entre los apóstoles. No te entristezcas, apóstol. Responde una vez. Responde dos. Responde tres. Venza por 3 veces tu profesión de amor, ya que por 3 veces el temor venció tu presunción. 3 veces ha de ser desatado lo que por 3 veces habías ligado. Desata por el amor lo que habías ligado por el temor. A pesar de su debilidad, por primera, por segunda y por tercera vez encomendó el Señor sus ovejas a Pedro. En un solo día celebramos el martirio de los 2 apóstoles. Es que ambos eran en realidad una sola cosa, aunque fueron martirizados en días diversos. Primero lo fue Pedro, luego Pablo. Celebramos la fiesta del día de hoy, sagrado para nosotros por la sangre de los apóstoles. Procuremos imitar su fe, su vida, sus trabajos, sus sufrimientos, su testimonio y su doctrina. Hasta aquí el texto del sermón de San Agustín. Y como se dan cuenta, San Agustín, como muchos de los grandes autores de la antigüedad, va, junto con el discurso que va haciendo, va tejiendo muchos textos de la Biblia. De hecho, por ejemplo, cuando habla de que Pedro y Pablo a toda la tierra alcanza su pregón hasta los límites del orbe de su lenguaje, está haciendo una citación directa a uno de los versos de los Salmos. Pero más adelante, después, sirviéndose precisamente de los textos bíblicos, va a ayudarnos a centrar la mirada sobre las características y las cualidades de Pedro, no solamente como persona, sino incluso, si me permiten la expresión, como representante tanto de la iglesia delante de Cristo como de Cristo delante de la iglesia. Vamos a, a responder algunos saludos y después seguimos con este discurso. Dice Pandrágoras Cupa: buenos días, Fray. Saludos a ti y a todos los que siguen tu programa. Saludos también. Bueno, pase bien, Fray. Saludos a la distancia. Saludos también para ti. Eh, Candy Vázquez dice: buenos días, Padre. Mabel Narváez: buen día, Fray Guillermo. Saludos de paz y bien. Abrazos de oración. Muchísimas gracias también allá en la tierra de Ecuador. Un abrazo para todos. Bueno, como les estaba diciendo, entonces San Agustín se sirve de 2 textos principalmente para hablarnos de las características de San Pedro. Estos 2 textos son los que vamos a escuchar en la misa de las vísperas, la que hubiese sido celebrada ayer tarde, si no hubiese sido domingo, y las del día de hoy, las que sí vamos a estar proclamando en todas las santas misas que escuchemos. Antes de entrar a este tema, voy a tratar de poner en contexto de biográfico a estos 2 hermanos nuestros. San Pedro. ¿Quién es San Pedro? San Pedro, debemos de saber que antes que otra cosa, antes de que fuera santo, e incluso antes de que fuera Pedro, era un pescador de Galilea. Galilea es la zona confinante de Israel. Ya es el lugar en donde con mucha frecuencia hay contactos con los pueblos gentiles, o mejor dicho, con los pueblos que no pertenecen al pueblo de Dios, con aquellos que son considerados los no elegidos. Y por eso es por lo que incluso
la gente de Galilea, la gente de Cafarnaúm específicamente, que es el pueblo de Pedro, pues gozaba de muy mala fama porque pues tenían mucho contacto con pueblos externos. Sabemos, porque la Biblia así nos lo presenta, que Simón, que era el nombre original de Pedro, era un pescador. De hecho, por ejemplo, el Evangelio de Marcos nos lo presenta el llamado cuando Simón está acompañado de su hermano Andrés. Y más adelante Jesús llamará a Juan, eh, junto con su hermano Santiago, que estaban en la barca con su padre Zebedeo. Por ejemplo, otros textos del Evangelio nos presentan, como el Evangelio de Juan, nos presentan a Andrés y a Juan como seguidores de El Bautista y precisamente por indicación del Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, van a ir detrás de Jesús. Por eso es por lo que, por ejemplo, nuestros hermanos de la ortodoxia, los hermanos ortodoxos, cristianos ortodoxos, consideran que Pedro podrá tener el primado en cuanto a la jerarquía, pero que Andrés es el primero de los llamados. Son cuestiones históricas que, bueno, no es este el momento, la oportunidad para platicar. Ojalá y pronto podamos platicar sobre todas estas características. Es verdaderamente muy interesante. Probablemente irían mejor asociados a la fiesta de la Cátedra de San Pedro en febrero, como ya hicimos alguna anotación ahí en el programa correspondiente. Bueno, entonces, este Simón sabemos que era pescador y sabemos que tenía una suegra. No sabemos si su esposa todavía vivía en el tiempo en el que Jesús se encuentra con Pedro, pero muy probablemente sí. Por eso es por lo que la suegra todavía vivía en casa de Simón. Tampoco sabemos si tuvo hijos. No sabemos si los hijos sobreviven al momento en el cual Jesús se encuentra con ellos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en la tarea evangelizadora, sus hijos no aparecen de manera explícita. Aparece una relación muy bonita, prácticamente de filiación, con Juan Marcos, pero sabemos por las circunstancias del Evangelio que aunque lo llegan a nombrar así, mi hijo Marcos no era un hijo de sangre, que es aparte de todo Marcos el Evangelista. Sin embargo, sí sabemos que por la cercanía que tuvo con Pedro, el Evangelio de Marcos nos reflejaría la enseñanza y la instrucción que Pedro iba dando en los distintos lugares, las distintas comunidades que iba fundando y visitando. También sabemos que Pedro viaja a Roma por ser el centro del mundo conocido en aquel momento y desde ahí hacer una tarea evangelizadora mucho más importante. También el Evangelio nos cuenta que en muchas ocasiones estuvo preso después de la resurrección, pero antes de la resurrección nos encontramos con un Pedro que es muy atrabancado, pero al mismo tiempo que atrabancado, a veces imprudente, a veces también temeroso, pero sobre todo siempre con mucha iniciativa. Es una persona que nosotros hoy podríamos decir que no tiene control de sus emociones, de sus sentimientos. Él lo que siente lo dice y lo suelta. Lo cual, si por una parte de repente anda metiendo en problemas a Pedro, por otro lado le alcanza de parte de Jesús uno de los más grandes y hermosos halagos que en el Evangelio aparecen en boca de Jesús en favor de alguno de los hombres. Esta es más o menos la biografía de San Pedro antes de conocer a Jesús. Pablo, por ejemplo, de Pablo sabemos que él es originario de Damasco. Damasco estaría en la región que nosotros hoy conocemos como Siria. Y que ahí Pablo era una persona bienestante. ¿A qué se dedicaba antes de encontrar a Jesús? No tenemos total certeza. Sabemos sí que, por ejemplo, él era considerado fariseo, que estudió en la escuela de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época allá en Jerusalén, y que seguramente entonces por eso, desde muy joven, salió de Damasco para ir a Jerusalén y ahí instruirse. Él no convive con Jesús a manera de los discípulos o de los apóstoles. Probablemente se encontró con Jesús en alguna de sus predicaciones, pero desafortunadamente desde el lado antagónico, desde el lado de los opositores, desde el lado de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Porque a veces nosotros utilizamos simplemente este adjetivo como un despectivo, como un sinónimo de hipocresía, como un sinónimo de una persona falsa. En realidad, esto no define a los fariseos, ni de antes
ni de hoy. Los fariseos son personas que, profesando la fe judía, intentan vivirla de la manera más estricta posible. Son una secta de los judíos que no podemos entender como sectas. Nosotros hablamos hoy de las iglesias y de las sectas cristianas, sino que más bien cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en las sectas cristianas, pensamos en la Iglesia Católica como tronco común y que de aquí un grupo no le gustó algo, modificó la doctrina y se separó y camina en ciertas cosas paralelamente, en otras cosas por su rumbo. Pero así como si fueran grupos que se rompen, de hecho eso quiere decir secta, grupos que se separan. Cuando nosotros hablamos de las sectas judías, no hablamos de separación, hablamos de diversidad de interpretación de la ley, de la Torá. Algunos la interpretarán de manera más laxa, otros la interpretarán de manera más estricta, pero aún así, aún en las diferencias, todos se consideran parte de un mismo cuerpo, de una misma fe, de una misma pertenencia por la sangre y por la fe al pueblo de Israel, al pueblo de, nosotros hoy decimos la antigua alianza, ellos dicen al pueblo de la alianza, el pueblo que Dios escogió como heredad. Entonces, por ejemplo, podemos tener distintas sectas como la secta de los saduceos, que no creen en las cosas espirituales, y la secta de los fariseos, que sí creen en el mundo espiritual. De hecho, por ejemplo, esa diferencia de credos le permite a Pablo en un momento determinado salir librado de un juicio y por esto llegar también hasta Roma. Pero por eso es por lo que Pablo mismo se presenta así como fariseo, hijo de fariseos, un alumno de la escuela de Gamaliel, y que cuidó de cada una de las prescripciones de la ley desde su infancia hasta que se encuentra con Jesús. No quiero decir que después no haya visto hasta la coma de la ley, pero sí quiero decir que si antes lo que centraba su relación de culto a Dios era el cumplimiento estricto de la ley, a partir del encuentro con Jesucristo, le interesará sobre todo cumplir el pensamiento, el espíritu de la ley, que es en el fondo lo que reclama Jesús a los fariseos, el hecho de que tomando la letra de la ley, olvidan el espíritu de la ley y que cuidando solamente las formas externas, no atiendan a las formas internas. Insisto, no es que Jesús tuviera algo contra todos los fariseos. De hecho, también, por ejemplo, sabemos que algunos de los fariseos se convierten, algunos de los fariseos se acercan, que algunos de los fariseos son discípulos de Jesús, pero escondidos por miedo. Pero seguramente lo que yo estoy convencido de que sucedió con Pablo es que dándose cuenta el Padre Eterno, sabiendo el Padre Eterno, de la honestidad con la cual Pablo quería que se cumpliera la voluntad de Dios, supo que para que en él se cumpliera plenamente la voluntad de Dios, lo que convenía era tener un encuentro personal con Cristo, quizás ya no tanto con el Jesús histórico, que fue con el que se pudo haber encontrado Pablo, pero sí con un Cristo, el Cristo de la fe, que es, ya lo veremos, con el que se encuentra nuestro amigo Pablo, quien también, antes de llamarse Pablo, se llama Saulo. Saulo, que es un nombre que al parecer al mismo Pablo no le agrada mucho por la etimología, y entonces bien pronto busca cambiarlo. Y con un nombre que aparte de todo, como en el caso de Pedro, es un programa de acción. Eh, Saulo muy probablemente fue un hombre casado. ¿Por qué decimos que probablemente fue un hombre casado? Porque certezas no tenemos. La Biblia no nos dice si fue casado o no fue casado. Pero pensando que se trataba de un fariseo, estricto cumplidor de la ley, y sabiendo que los judíos buscaban a través del matrimonio y la procreación de los hijos hacer presente la posibilidad de que el Mesías llegara en medio de los hombres, es muy probable pensar que Saulo hubiese sido un hombre casado. Pero también es fácil pensar, fácil intuir que probablemente al momento de la resurrección y lo que sigue, iba a ser ya un hombre viudo, por lo que él mismo en la carta a los Corintios y en la carta a los Gálatas pondrá como ejemplo la castidad con la cual vive y recomienda que quien no esté casado busque no casarse para así dedicarse simplemente a las cosas de Dios. Muy bien, vamos a ver aquí algunos mensajes que nos están haciendo favor de llegar. Eh,
San Juan Newman, que es la institución educativa con la cual pude colaborar la semana pasada. Están saludando, paz y bien. Sergio Vera, buenos días, Sergio. Bendiciones también para ti y para tu familia. San Juan Newman sigue en el diálogo, ¿verdad? Un saludo de todas nuestras familias, de nuestros niños. Lo esperamos el primer viernes de mes. Vamos a hacer una colaboración el primer viernes, ¿verdad? Que es este viernes, viernes 3. Muy bien. Jenny Luna dice, saludos padre, bendecido inicio de semana. Bendiciones también, Jenny. Carmen Landeros, buenos días, padre Guillermo, bendiciones. Bendiciones también para usted, Carmen. Quiero aprovechar también, nos está llegando el aviso de que una de las colaboradoras muy importante, una bendición de Dios para Radio Encuentro, la hermana Olga, está de manteles largos porque está celebrando la vida, un año más de vida. Así es que aprovechamos también esta oportunidad para saludarla con mucho cariño y respeto, deseándole la bendición de Dios a ella, a su comunidad eh, religiosa y a su comunidad pastoral allá en la iglesia del Sagrado Corazón en Austin. Rosa Sotelo, bendiciones también para usted. Eh, muy bien, vamos a seguir adelante entonces con lo que estamos contando sobre los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el evangelio de que se hubiese proclamado en la misa de las vísperas, lo voy a compartir con ustedes porque es precisamente un evangelio, o mejor no, voy a meter un poco de desorden litúrgico, pero que me parece que es más orden cronológico. El evangelio que se proclama el día de hoy en la Santa Misa es un evangelio que está tomado del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y entonces es la, el texto que se conoce como el primado de Pedro, el momento en el cual Jesús le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos y al mismo tiempo le cambia el nombre. Dice así, Mateo 16, 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, hace una pregunta que es relativamente muy sencilla de responder. La opinión de los otros. Qué buenos y qué hábiles somos para saber lo que piensa el otro. A veces hasta lo inventamos, pero sabemos, ¿verdad? Damos una respuesta. ¿Quién soy yo para la gente? Dice Jesús. Bueno, también nosotros desde nuestra perspectiva podría llegar a ser muy sencillo y le podrán decir, mira, fulanito, no, pues es que es muy hipócrita. Él nada más tiene a Jesús en la boca para obtener beneficios personales, pero después cuando él tiene que representarlo con su vida, no lo hace. Mira aquella persona, en cambio, si es muy devota, si es auténtica, si es así, si es asado. A mí me caen gordos los de tal grupo, tal ministerio, porque yo siento que ellos ven a Jesús así y así. En cambio, estos otros sí lo ven como que con mucha fe, con mucho amor. Y es muy fácil que nosotros nos pongamos a decidir por el otro qué es lo que piensa sobre Jesús. Así es que esta pregunta que les hace Jesús a los discípulos es muy fácil de responder y probablemente tenían razón, ¿eh? Porque las cosas que dicen sobre lo que la gente dice de Jesús, sabemos por otros momentos y por otras actitudes que es muy fácil. Unos piensan que es Juan el Bautista, incluso Herodes, antes de conocer a Jesús, dice, él no es Juan el Bautista porque a Juan lo asesiné yo, pero tiene palabra con poder. Otros que Elías, sabemos, por ejemplo, cuando se acercan y le preguntan, ¿verdad? ¿Y por qué dice la gente que antes tendría que venir Elías? En cierto sentido, Jesús les ayuda a entender que Elías ha venido en la persona de Juan el Bautista. Eh, pero bueno, Juan el Bautista, Elías o algún otro de los profetas. Sigue el texto. Aquí haciendo la pregunta, que fíjense qué tan importante será esta pregunta, que por ejemplo el Evangelio de Marcos la pone necesariamente al centro de su Evangelio. Es el eje en el cual se construye todo el Evangelio de Marcos. Y no es casualidad que, como les estaba diciendo, el Evangelio de Marcos pudiera ser llamado prácticamente, no es correcto, no es dogmático, mucho menos es canónico, evitemos confusiones, pero pedagógicamente podría ser considerado el Evangelio de, de San Mateo, de San Pedro. El Evangelio de Marcos podría ser considerado
el Evangelio de San Pedro porque repite la predicación de Pedro. Dice, luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Así, cortito, pequeñito. Probablemente Pedro ni siquiera tenía una noción total de lo que significaba lo que estaba diciendo. Sin embargo, lo dice. ¿Y por qué lo dice? Porque está inspirado por el don del Espíritu Santo. Padre, pero es que todavía no viene Pentecostés. Bueno, pero el Espíritu Santo ha actuado toda la vida, desde la creación del mundo. Pero es que si no ha llegado Pentecostés, ¿por qué dice que el Espíritu Santo? Tampoco había llegado Pentecostés en el momento en el que el Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Virgen para darse la concepción. Y sin embargo, allí estaba el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo actúa y nos vamos a dar cuenta por las palabras con las cuales responde Jesús. Dice San Pedro, dice Simón Pedro, tú eres el Mesías, el ungido, el Cristo, el esperado, el Hijo de Dios vivo. Es una definición profundamente cristológica. Después viene un texto en el cual Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Es una cosa solemne, como cuando papá y mamá nos hablan por nuestro nombre completo, Guillermo Aguilar Aramilla, ven para acá, ¿no? Una cosa seria en la que no caben medias tintas, así Jesús le va a hablar a Simón, dichoso tú, alegre tú, pero con una alegría superior, que no es una alegría del jijiji, jajaja, a una cosa chabacana, sino que es una alegría profunda, ontológica, una alegría del ser, la beatitud. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos entonces como si es verdad esa lectura de que es inspirado por el Espíritu Santo. Su Padre, el Padre de Jesús, le revela a Pedro y le revela de tal manera que lo hace no solamente poseedor de la verdad, sino lo hace predicador de la verdad. Y en vistas a esa acción de este Simón, hijo de Juan, sigue Jesús. Y yo, Jesús, te digo a ti, Simón, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí viene el cambio de nombre de parte de Jesús hacia Simón Pedro. El nombre entre los judíos es no solamente un título, una etiqueta que se le pone a una persona. Yo pude haberme llamado Guillermo, o pude haberme llamado Filogonio, o pude haberme llamado Juan, y la misma persona sería. Pero desde la mentalidad judía, el nombre es vocación. Por eso es por lo que muchas veces en la Biblia vamos a encontrarnos que el Padre cambia el nombre eh, cuando hay un cambio de misión. Por ejemplo, Abraham dejará de ser Abraham para ser Abraham. Sarai dejará de ser Sarai para ser Sara. O bien el nombre va repetido dos veces como para ser enfático, Moisés, Moisés. En este caso, por ejemplo, le dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí ya nos está dando idea el Señor de que la misión de Simón ya no será simplemente la de pacificador, lo que significa el nombre de Simón, sino que será la misión de ser una roca que forme parte del sólido cimiento de la construcción de la iglesia de Cristo. Y sigue, los poderes del infierno, qué miedo, nos referimos a las fuerzas del mal, nos referimos al poder de Satanás, nos referimos a todo lo que hoy nosotros podríamos decir cultura de la muerte, que es manifestación de este poder del infierno. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre Cristo. Y Cristo se ha escogido a este Pedro como roca, que pueda ser cimiento también, que pueda ser solidez y continuidad. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto, hermanos, como lo escuchamos ya en el sermón de San Agustín, se refiere sobre todo a la capacidad de perdonar los pecados. Los pecados son los que nos atan. De hecho, el mismo Pedro estuvo atado por su negación que hizo de nuestro Señor Jesucristo en la noche del juicio. Sin embargo,
a través de lo que escucharemos en el siguiente texto, el Señor Jesús en favor de Pedro y después Pedro en favor de la iglesia será encargado de liberar y de desatar. Entonces, fíjense cómo a partir de algo que no es mérito propio de Simón, sino que es en la docilidad de quien se deja llenar del Espíritu de Dios y desde el Espíritu de Dios proclama, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que se recibe la misión y al mismo tiempo que se recibe la misión, se recibe la gracia para cumplirla. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos, y por eso yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del abismo no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¡Qué emoción! Pero muy probablemente el mismo Simón no era capaz de entender lo que estaba sucediendo en ese momento, al menos no en la dimensión y en la fuerza en la cual se dará. Como la gran mayoría de nosotros, al recibir la misión, la vocación que el Señor nos ha entregado, no tenemos idea de dónde nos va a llevar, de qué nos va a pedir, de hacia dónde tendremos que caminar. Lo que sí sabemos es que el Señor nos está llamando para cumplir eso abandonándonos totalmente al Señor. La lectura entonces que se hubiese anunciado, o que se hubiese anunciado en la misa del día de ayer vespertina, si lo hubiésemos podido celebrar, si no hubiese caído en domingo, es tomada del Evangelio de San Juan y es prácticamente ya en el epílogo del Evangelio de San Juan, el último de los capítulos del Evangelio de San Juan. San Juan tiene 21 capítulos y este texto está tomado precisamente del capítulo 21. Voy a seguir saludando antes de continuar con este segundo texto del Evangelio. Rosa Sotelo saluda, bendiciones. Efraín Herrera Campos, de aquí, de nuestras comunidades en Totolapan, dice: buenos días, Padre, Dios le acompañe. También a usted, doña Cefe. Rosa Chávez, buenos días, Padre Guillermo. Buenos días, Celsa Jaimes, qué gusto, Celsa. Saludos, Padre Guillermo, qué importante saber de la vida de los apóstoles. Sí, porque es también saber de nuestra vida, porque acuérdense, como lo estaba diciendo el mismo San Agustín, en realidad, Pedro, aparte de, bueno, la santidad personal y todo lo que es, sí, pero representa a la iglesia. Entonces también saber lo que vive Pedro, ver lo que hace Pedro, los errores de Pedro y el ponerse en pie de Pedro puede ser también un llamado vocacional y darnos un montón de confianza y de serenidad. Rosa te lo dice, porque el Espíritu Santo está desde el principio de la creación. No sé si es pregunta, pero si es pregunta, les digo que Dios uno y trino, desde toda la eternidad es uno y trino. Y entonces todo es hecho, todo es participación de la Santa Trinidad. No hay algo en lo que uno de la Trinidad participe y los otros se separen, sino que en realidad, siendo comunidad de amor, los tres actúan. Eh, claro que a nosotros se nos ha enseñado pedagógicamente que el Padre es creador, el Hijo es redentor y el Espíritu Santo es eh, paráclito, es sostenedor, pero en realidad también en la creación el Padre Eterno con su palabra, la palabra de Dios, el Hijo, creaba con el poder del Espíritu Santo. El Hijo, con su sacrificio de amor, redimía, pero en obediencia al mandato del Padre y en cumplimiento de lo que el Espíritu le inspiraba. Y el Espíritu Santo sigue acompañando a la iglesia, pero por la acción del Padre en el Hijo a través del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Muy bien. Si esa fue la pregunta, espero que haya sido. Si era pregunta, espero que como pregunta haya sido contestada. Si era una afirmación, pues ya di algún dato extra, que espero que no empache a nadie, ¿verdad? Trinidad Montoya, doña Trini, qué alegría. Buenos días, Padre Guillermo, gracias por compartir con nosotros su sabiduría. Recibo un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Cuídense mucho, por favor. También ustedes, por favor, allá, Trini, cuídense mucho. De verdad, sabemos que esta decisión del gobierno de abrir poco a poco la sociedad pues generó el sentimiento de que ya no había nada de qué cuidarnos y nos arriesgamos muchísimo. Por favor, cuídense. Sí hay mucho de qué cuidarnos. Los números en Texas, veía una estadística, son tan graves como que en uno de los condados de Texas están teniendo el número de contagiados diario que tenemos en todo México. Y no son pocos los que se están contagiando en México. Por favor, cuídense. Disculpen que reitere, pero me interesa mucho que después de esto todos nos encontremos bien. René Torres, defensor católico, buenos días, Padre, buenos días. Pedro es el mayordomo haciendo las veces de Simón. A Cefas, que en arameo, sí. A ver, Pedro es el mayordomo haciendo las veces de Simón.
a Cefas, que en arameo significa roca. Pedro, Juan 1:42. Ellos son los cimientos, las bases donde se va construyendo el templo espiritual. Pedro, Efesios, Jesús los deja como encargados. Bueno, aquí nuestro amigo Pedro René Torres nos hace favor de proporcionar algunas citas. La primera, el primer comentario, Pedro es el mayordomo. Este, no entiendo porque de repente pareciera que Pedro, Simón y Cefas son tres personas distintas cuando en realidad es la misma persona. De hecho, Cefas es lo mismo que Pedro, Pedro con la etimología griega, Cefas con la etimología aramea, y ambos nombres hacen referencia a Simón Pedro. Pero bueno, muchísimas gracias por las citas que nos hace favor de dar. Yo por cuestiones de tiempo no abundo tanto en las citas, al menos en los textos, pero qué bueno que nos hace favor de compartirlos nuestro amigo René. Quien guste, ahí los tiene a disposición. Muchísimas gracias nuevamente. Araceli López dice, buenos días, padre. Buenos días, Araceli. Y, bueno, René Torres dice que Dios nos libre de la enfermedad. Ahorita pone una aclaración. Entiendo que a lo que yo estaba haciendo, dice Pedro haciendo las veces de Cristo. Bueno, Pedro vicario de Cristo, ¿no? Porque hacer las veces de Cristo, híjole, estaría de todos, pero la verdad es que es muy, muy grande el traje. Entonces, mejor optemos por la fórmula que la iglesia misma nos ha ofrecido desde siempre. Vicario de Cristo, ¿verdad? Representante. Bueno, muy bien. Berta Gil dice, Fray Memo, qué gusto poder saludarle. Saludos también a usted, doña Berta. Cuídese, Dios le bendice. Muchas gracias por compartir. También muchas gracias a ustedes por su aprecio. Que Dios les bendiga. Cuidémonos todos mucho, por favor. Muy bien. Entonces vamos a Juan 21. El tiempo apremia. Entonces voy a ir muy rápido. Esta cita ya la hemos platicado en otros momentos, ya la hemos compartido. Es una cita que me emociona mucho, pero que hoy por el tema me parece también importante que tomemos. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, otra vez Jesús que le está hablando con toda la solemnidad necesaria. ¿Me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. No voy a entrar ahora en el diálogo acerca de cómo Jesús va haciendo esa gradación en las preguntas. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Sino que quiero notar, sobre todo, la misión que le encomienda. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. De hecho, desde el sermón de San Agustín, nosotros podríamos haber captado cómo esta triple pregunta sirve un poco como examen de conciencia, como toma de conciencia, como un acto de contrición por su negación, y que le sirve al mismo tiempo para que aquello que había desatado con las negaciones, ahora con la afirmación del amor, lo pueda ir amarrando con mayor firmeza. Esto es muy bonito porque nos representa la misericordia del Señor que tiene Dios no solo para con Pedro, sino con cada uno de nosotros que también desafortunadamente, para nuestra desgracia, traicionamos al Señor. Quizá no queda contenido en un pasaje evangélico, pero no por eso deja de ser menos grave. Probablemente nosotros no diremos, bueno, pero es que yo no viví con él 3 años, pero seguramente muchos de nosotros, por la gracia sacramental, hemos convivido con el Señor no solamente 3 años, sino muchos años más. Y también le fallamos, también faltamos. Entonces aquí Pedro también, de manera representativa de la iglesia, pero también como misión personal, vicario de Cristo, y como situación personal, proceso de conversión y santificación, Pedro vive esta triple misión. Es vicario, y al ser vicario es un puesto institucional que después, a partir de ese momento,
se irá transmitiendo en la sucesión apostólica al que tendrá el primado. ¿Quién es quien tiene el primado en la sucesión apostólica? El Papa hasta el día de hoy. Pedro, Sixto, Cornelio, Cipriano, todos estos que han formado la lista de los que hacen las veces de Pedro, vicarios de Cristo, hasta el día de hoy en que su santidad Francisco es quien está ejerciendo este ministerio de amor. Muy bien, hermanos. Viendo así las cosas, descubriendo así las cosas, vamos a pensar, a reconocer cómo, por ejemplo, en este momento, Pedro, cuando es trasladado a Roma para vivir también allá la misión, hay una leyenda que después en una novela un autor polaco va a consagrar y que llega hasta el día de hoy, quizá de una forma más accesible a la gran mayoría, en una película. Quo vadis? ¿A dónde vas, Señor? Esta es una frase que va a expresar en la leyenda, no es un texto bíblico, Pedro refiriéndose al Señor, porque durante la persecución de Nerón, por ahí de los años 60 a 70, Pedro, a Pedro se le recomienda salir de Roma. ¿Por qué? Para que él pudiera seguir, él era muy importante para la misión de la iglesia. Entonces sal de Roma para que tú no sufras la persecución y el martirio. Y cuenta la leyenda que Pedro iba saliendo, pero se encuentra con Jesús, quien le invita, a partir de una reflexión, a regresar a Roma, sabiendo que no depende de él, sino de la misión encomendada. Principio de catolicidad, y por eso esta fiesta es tan importante. Es una fiesta eclesiológica también. Celebrando a San Pedro, celebramos también la unicidad de la Iglesia en la catolicidad apostólica. Muy bien. San Pablo, nos queda ya poquísimo tiempo, pero San Pablo, por ejemplo, también va a morir en Roma. San Pablo, como era ciudadano romano, no podía morir crucificado, como murió Pedro, aunque Pedro pidió ser crucificado de manera invertida, con la cabeza hacia abajo. Hoy nosotros vemos una cruz así y pensamos, ¡ay, los satánicos se están ofendiendo! Mire, sí, 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 sí. Los satánicos ocupan el gesto, el signo de la cruz y lo ofenden y blasfeman y, y se sienten poderosos porque lo invierten, porque de esa manera hablan del anticristo. Pero cuando nosotros nos encontremos con cosas así, no le demos tanto poder al enemigo. Pensemos más bien, adoptémoslo así, pues que está presente no el anticristo, sino el vicario de Cristo, quien en humildad, reconociendo su error y sabiendo que no era digno de morir como había muerto el maestro, entonces pidió morir con la cabeza invertida. No demos tanto poder a las fuerzas del mal. San Pablo, sin embargo, muere decapitado. ¿Dónde es decapitado? A las afueras de Roma, no podía morir en la ciudad de Roma un oficial romano, y él muere en la zona romana que hoy se conoce como la zona del Eur, muy cerquita de donde nosotros los frailes conventuales tenemos nuestra casa internacional. Y por eso es por lo que yo les puedo compartir, déjenme tener este gesto de compartir, no tanto de presunción, pero que cuando el Señor me dio la oportunidad de vivir y estudiar allá en Roma, pues era muy fácil que yo me diera mi escapada a la Basílica de las Tres Fuentes, Le Tre Fontane, que es precisamente la tradición, dice que cuando le cortan la cabeza a Pablo, la cabeza caerá una y otra vez, y que ahí donde golpeó la cabeza, entonces surgieron fuentes de agua, representando precisamente la vida. Si nosotros queremos conocer un poco más de la vida de San Pablo, sería apasionante ir a buscar, sobre todo en los capítulos iniciales de la carta a los Gálatas, cómo él mismo describe su conversión. Que al mismo tiempo que ser su conversión es la conversión de la iglesia. Recuerden que para que Pablo fuese admitido en la iglesia y fuera levantado de esa caída que tuvo, Cristo le envía a Ananías, quien Ananías parece con mucha prudencia, le dice, ¿cómo quieres que yo le devuelva la vista a ese hombre que es perseguidor de los cristianos? Y Jesús le dice, tú no me dices qué voy a hacer. Si yo lo quiero mandar porque va a ser apóstol importante para la misión, tu iglesia hace lo que yo te estoy pidiendo. Y entonces, en el proceso de la conversión de San Pablo, el primer convertido es Ananías, que está representando también a la iglesia en esta apertura que está teniendo. Pero por supuesto una iglesia que después, y que tiene que estar en comunión con la iglesia universal. Por eso es por lo que después Pablo, después de un tiempo de preparación, de oración, de mayor conocimiento de Jesús y de predicación incluso,
se sentirá obligado a ir hasta Jerusalén para encontrarse con los que él mismo va a llamar las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, a quienes les presenta lo que ha predicado para ver si su doctrina es correcta o si ha corrido en vano. Este encuentro después dará lugar a lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, que está consagrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, para mayor información. Así es que hoy nos alegramos por estos dos hermanos nuestros, Pedro y Pablo, que representan a cada uno de nosotros, que representan a la iglesia, pero que al mismo tiempo nos exigen. Si ellos me representan y llegaron a la santidad, yo también puedo ser santo. ¿Tendré que modificar muchas de las cosas que creo y pienso, aún pensando que son buenas y que dan gloria a Dios? Sí. ¿Tendré que corregir muchas de las cosas que yo hago por miedo? Sí. Pero al mismo tiempo tendré que dirigir mi mirada hacia el Señor y desde la mirada de Cristo levantarme de la caída, levantarme de la ofensa, de la negación del pecado y caminar tras las huellas de nuestro Señor. Yo les agradezco a ustedes que tengan la misericordia de acompañarme y escucharme. Dice Paula Sánchez, le pido sus oraciones por el alma de mi hermano Pedro Villanueva, que falleció el 23 de junio, por favor. Lo vamos a orar, ¿verdad? ¿En qué año fue martirizado Pedro, padre? Dice René Torres. Entre los años 63 y 67 se vio el martirio de ambos. No murieron en el mismo día, aunque se celebra en el mismo día. La fecha exacta no la tengo presente en este momento, pero sí sé que es entre los años 63 y 66. René Torres dice, ¿verdad? Muchos viven como enemigos de la cruz y ahí nos da también las citas, que agradezco mucho. Andelma Ramos pone ahí un emoticón con una carita muy simpática de santidad. Pues muchísimas gracias. Yo ahora los despido con la oración de entrada de la misa del día de hoy. Y le agradezco al Señor que hoy el Internet no nos jugó malas pasadas. Cuídense mucho, por favor. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan un bonito día, una santa semana, paz y bien. Que Diosito nos bendiga a todos. Gracias.